Hey, ¿qué hay, viajeros? El día de hoy veremos todo acerca de las Otherworld Hands y de cómo desbloquearlas. Pues sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, tienes que saber que estas nuevas Hands solo tienen 3 mazmorras, una con influencia de poder, otro de fama y el último de riqueza. Por lo que para poder desbloquear la primera de estas, tienes que haber completado tanto el prólogo como la primera historia de Elvis. Luego, para desbloquear las otras dos, tienes que haber completado la historia 2 y 3 respectivamente. Con respecto a la tercera historia de Elvis, te va a pedir que lo tengas a 4 estrellas, ya que es un requisito indispensable. Para ello vas a necesitar una serie de objetos, los cuales vas a ir obteniendo durante toda su travesía, pero tendrás que intercambiar uno que otro objeto también de la tienda de Exchange. Al igual que las regular y las expert hands, se nos da un ticket diario para poder jugar a este nuevo modo, y también podemos juntar hasta un máximo de 7. Luego de haber completado una de estas mazmorras, se desbloquea la opción de Easy Hand, que como sabrán hace que la casa se haga de forma instantánea, con el cual te ahorras mucho tiempo. Pero esta opción tiene trampa, ya que en la sección de Feast, cada vez que hacemos una Hand, nos dan ciertas recompensas por haberla completado, pero estas solo cuentan si las haces de forma manual. Por lo tanto, lo mejor es hacer las misiones de forma manual hasta que termines de reclamar todas las recompensas de cada hunt, y luego ya puedes usar Easy Hunt para facilitarte el trabajo. Esto aplica también para las regular y las expert hunts. Si tus personajes se encuentran bajo de salud y SP, se tiene una antorcha, mediante el cual tus personajes recuperarán toda su SP y su vida, así que no debes preocuparte. El nivel de influencia de tu equipo va a determinar la cantidad de recompensas que obtendrás al finalizar la quest, y para nuestra suerte actúan igual que las regular hands, ya que para obtener una recompensa se necesita un nivel de influencia que va de 0 a 300. Para obtener 2 recompensas se necesita un nivel de influencia de 300 a más, y para reclamar las 3 se necesita de 500 a más. Por lo tanto, para poder reclamar los 3 cofres al finalizar la quest, es mejor llevar un equipo de 500 a más de influencia. Al finalizar la quest, obtendrás Guidestones de los personajes que llevamos a las hands. Si el personaje es de 5 estrellas, obtendrás 5 Gold Guidestones. Si el personaje es de 4 estrellas, obtendremos 10 Silver Guidestones. Y si el personaje es 3 estrellas, obtendremos 20 Bronze Guidestones. A diferencia de las otras hands, en donde obteníamos los sellos dorados y plateados al finalizar la quest, el cual usábamos para subir el nivel a nuestros personajes, aquí solo obtendremos fragmentos. Estos pueden ser intercambiados en la tienda de Exchange, ya sea para objetos de subir el nivel a Elvis, como accesorios, también hay Guidestones, entre otras cosas. En la descripción les dejo el vídeo de cómo hacer para subir el nivel a Elvis de forma rápida luego de haber completado las 3 historias. Al igual que en las otras hands, también se tiene un bonus de 10 Gold Guidestones para cada personaje nuevo. Por lo tanto, al finalizar esta quest, obtendremos 15 Gold Guidestones. Ahora, si le sumas las Guidestones obtenidas de la regular y de las expert hands, al final del día obtendremos un total de 45. Lo recomendable es llevar siempre a sus personajes nuevos a las hands, ya que podrán darles niveles de forma rápida. De todos los enemigos, hay 2 en particular, y se encuentran en la tercera quest de nivel 55. Se tiene un Minotauro que se encuentra en la parte de la izquierda, antes de enfrentar al jefe final. Es un enemigo que suele aparecer de vez en cuando, y cuando lo hace aparece un cofre, del cual podrás obtener recompensas aleatorias. Por otro lado, el enemigo que se encuentra en la izquierda es Airi, la misma que enfrentamos al finalizar el capítulo 3 de la historia de Elvis. Ella tiene un escudo que la protege de los ataques que no son de su debilidad. Lo recomendable es llevar un equipo con sus debilidades para poder debilitarlo. Un dato adicional: al habilitarse esta nueva área, se tiene 24 cofres, dentro de los cuales se tienen objetos muy valiosos, el cual nos van a servir para subir el nivel a Elvis, pero también dentro de uno de ellos se encuentra el
Journal. Este es un tomo o libro el cual podremos usar para crear una Bravely Weapon. Exactamente no recuerdo su ubicación, pero en mi Twitter he agregado la ubicación de los 24 cofres y en uno de ellos se encuentra dicho libro. Y bueno, eso fue todo respecto a las Otherworld Hunts. Próximamente estaré subiendo un video respecto a las Bravely Weapons y de cómo subirlas de nivel. Además, les dejo el link de los videos de la Regular y de la Expert Hunt por si aún no lo han visto. Nos vemos en otro video de Octopath Traveler. Bye. See ya.